revelado, lo que los gemelos del millonario nunca dijeron hasta que su empleada los transformó en una mansión que brillaba como un castillo de cristal en el corazón de un barrio exclusivo. Alejandro y Martín llevaban una vida marcada por el lujo y la opulencia. A simple vista, eran la imagen del éxito, hijos de un magnate, vestidos con sofisticación, rodeados de lujos inimaginables. Sin embargo, en el fondo, un vacío existía, un eco de anhelos reprimidos y sueños olvidados. Cada día se sentían más atrapados, la expectativa de heredar un imperio pesado como una losa sobre sus hombros. Sus miradas se cruzaban en silenciosas conversaciones de desesperación. Nadie podía entender su lucha interna, ni siquiera su padre, quien veía solo una prolongación de su legado. La llegada de Sofía fue un soplo de aire fresco en esa atmósfera sofocante. Ella, con su esencia despojada de superficialidades, tocó un rincón de su ser que creían muerto. Las horas que pasaban en la cocina se convertían en refugios donde las conversaciones desconcertantes les revelaban un mundo distinto, lleno de significado y autenticidad. Sus historias de sacrificio, las penurias superadas por amor a sus hijos, resonaban en Alejandro como un canto de sirena. A medida que escuchaba a Sofía, una chispa de valentía comenzaba a encenderse en su interior. Pero Martín, en cambio, se llenaba de dudas, cuestionando lo que esta mujer de origen humilde podría tener para ofrecerles a dos hombres destinados a gobernar el mundo que su padre había creado. Mientras la relación con Sofía crecía, la presión aumentaba. Alejandro se debatía entre el deseo de explorar nuevos caminos y la lealtad a un padre que le había dado todo, pero jamás había entendido su alma. Martín, escéptico y aterrorizado, comenzó a ver el cambio en su hermano, sintiendo que perdería a Alejandro a favor de una vida que desconcertante y ajena. Esa sensación de inestabilidad se convirtió en una espiral de angustia. La voz de su padre resonaba en sus mentes. Todo esto es para usted, para asegurar su futuro no solo en riqueza, sino en estatus. Fue en una reunión familiar, donde la acumulación de tensiones alcanzó su clímax. Alejandro y Martín, cansados de sus vidas de fachada, decidieron al fin hablar. El aire estaba cargado de miradas críticas y susurros despectivos. Queremos estudiar lo que realmente nos apasiona, dijeron con una firmeza temblorosa. Las risas burlonas se convirtieron en cuchillos agudos, punzando sus almas. El padre, furioso, los miró como si estuvieran traicionando todo lo que él había construido. «¿Cómo se atreven?», gritó, y las palabras chocaron contra ellos como balas. «Ustedes son mis hijos, no van a tirar todo por la borda». Su corazón latía con fuerza, mientras la presión interna los aplastaba. El dilema era claro: cumplir con las expectativas familiares o abrazar sus verdaderas aspiraciones. La revelación de un oscuro secreto familiar, una verdad sobre su madre que Sofía había insinuado vagamente, flotaba en el aire como una sombra ominosa, un recordatorio de que la libertad conllevaba sus propios riesgos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la confrontación con su padre se intensificaba, Alejandro sintió una marea de emociones desgarradoras. Su determinación chocaba contra la presión de un legado. La mirada de Martín, llena de incertidumbre y angustia, lo devolvía a la realidad. No estaban solos en esta tempestad. Podrían arriesgar todo por su esencia, el deseo de convertirse en quienes realmente eran. La historia no era solo sobre dinero y poder, se trataba de redescubrirse a sí mismos. La puerta se abrió de golpe, su padre entró, furioso, y el silencio previó una lucha que podría cambiarlo todo. El estallido de la puerta resonó en la habitación como un trueno, y el aire se tornó denso. Alejandro, aún en pie, sintió como su corazón latía en desespero, como si estuviera atrapado en una tormenta. El estruendo del grito de su padre retumbaba en su mente, y cada palabra dolía en su interior. No era solo una súplica de obediencia, era un recordatorio de su propia impotencia. Martín permanecía en silencio,
sus manos temblorosas involucradas en su propio conflicto interno. Alejandro miró a su hermano, buscando un atisbo de apoyo, una chispa de entendimiento, pero solo encontró desconcierto. El peso de la decisión los aplastaba tanto a él como a Martín. El legado de su padre era una carga cuya magnitud apenas comenzaban a comprender. No estoy dispuesto a seguir viviendo esta vida, padre, dijo Alejandro, su voz temblando pero decidida. Las palabras, que tantos meses le había costado formar, salieron de su boca como un acto de rebelión. Con cada sílaba, sentía como la determinación crecía en su interior. Su padre, atrapado en su propia perspectiva de éxito, parecía atónito. La confusión se reflejaba en su rostro enrojecido. No había concebido que sus hijos pudieran aspirar a algo diferente a lo que él ya había planeado. «Es la vida que te he dado», gritó, y Alejandro sintió en sus entrañas que detrás de esa explosión de ira había también miedo. Un miedo que su padre nunca admitiría, pero que respiraba la misma opulencia que los rodeaba. Alejandro cerró los ojos brevemente, sintiendo que, por primera vez, estaba tomando el control de su vida. El impulso de liberarse de la presión y la opresión del legado parecía acercarlo más a su verdadero yo. Sin embargo, la figura de Martín, cada vez más distante, lo hizo vacilar. ¿Podría este camino llevarlos a una fractura? ¿Iban a ser enemigos en lugar de aliados en su búsqueda de autenticidad? Hay más en la vida que dinero y estatus, continuó, dirigiéndose más a su hermano que a su padre. Cada palabra se sentía como una espada afilada, cortando la red de expectativas que los unía, pero también los atrapaba. Martín lo miraba, su voz bloqueada por una mezcla de confusión y preocupación. Alejandro se preguntó si las palabras de Sofía habían tocado la fibra sensible que su hermano tanto anhelaba ocultar. Tú también puedes hacerlo. No estamos solos, inspirando profundamente. Alejandro extendió su mano hacia Martín. Era un gesto simple, pero cargado de significado. La verdad era que cada uno de ellos estaba enfrentando a sus propios demonios, y si uno caía, el otro podría ser su salvación. Sin embargo, la distancia emocional seguía presente, como un abismo que se mostraba entre ellos. La mirada de Martín vacilaba entre la admiración y el recelo. ¿Cómo podría arriesgarse a seguir el camino que su hermano deseaba, cuando el propio camino parecía fragmentarse bajo sus pies? El padre, rehén de su propia furia, les lanzó una última advertencia antes de salir de la habitación. No olviden lo que tienen. Las oportunidades que se les han dado son únicas. No se impongan un camino que podría llevarlos a la ruina. Las palabras flotaron en el aire, como un eco de un pasado del cual no podían desprenderse fácilmente. A medida que la puerta se cerraba tras él, Alejandro y Martín se encontraron en una atmósfera tensa. Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno que prometía ser aterrador y liberador. Alejandro sintió una chispa de ansiedad, pero esta vez iba acompañada por una insólita sensación de libertad. Eran las decisiones que se avecinaban las que empezarían a definir quiénes eran realmente. Con el pulso acelerado, Alejandro miró a Martín una vez más. La lucha interna de su hermano no se había disipado, y él podía sentir la dolorosa verdad, hasta que no confrontaran sus propios miedos, el cambio tan esperado sería solo un espejismo. Mientras la tormenta de emociones se calmaba, un nuevo dilema los aguardaba. ¿Iban a arriesgarse a soportar más dolor en su búsqueda de autenticidad o se conformarían nuevamente con la vida que les habían impuesto? La puerta que se cerró había dejado claro que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Alejandro despertó con un nudo en el estómago, como si la tensión del día anterior aún lo atrapara en un abrazo helado. Saber que debía seguir adelante con su declaración lo llenaba de un ímpetu desconocido, pero también de un miedo paralizante. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse a su padre de nuevo? Frente al espejo, observó su reflejo. Había algo en su mirada que había cambiado, una chispa de autoconfianza comenzaba a surgir. En lo profundo de su ser, Alejandro sintió que este era el momento crucial. Sin embargo, la presión de las expectativas aún lo oprimía, y sus pensamientos giraban en torno al legado que su padre esperaba que cumpliera. Martín, siempre su sombra y su amigo, se encontraba también en la esfera de sus pensamientos. No podía evitar preguntarse cómo su hermano asimilaría la decisión que estaba a punto de tomar.
Alejandro sabía que Martín no compartiría su desesperación por huir del peso del legado familiar, pero en el fondo anhelaba verlo liberarse también. Sin embargo, enfrentarse a un cambio nunca había sido fácil para su hermano. Con un profundo suspiro, Alejandro decidió que no podía dejar que el miedo dominara su jornada. Se vestía no solo para enfrentar a su padre, sino para asumir una nueva vida. Estaba listo para explorar sus deseos y ambiciones, como una mariposa que finalmente se libera de su capullo. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente, ¿y si el conflicto entre ellos se volvía irreversible? Mientras se preparaba para salir, recordó las palabras de Sofía, su empleada y confidente, quien había sido un faro de luz en su oscura realidad familiar. Ella siempre hablaba sobre el poder de elegir y cómo cada individuo forja su propio destino, algo que llevaba resonando en su cabeza durante semanas. Alejandro decidió que debía buscarla. Su perspectiva podría ser la clave de su próxima decisión. Al llegar al trabajo, la irritante música del ambiente lo envolvió. Las conversaciones sobre el éxito y el estatus llenaban la sala de descanso. ¿Era realmente aquello lo que deseaba? Mientras sus compañeros de trabajo hablaban de promociones y ascensos, él sintió que el ruido se desvanecía, y solo quedaba el eco de su voz interna. Tienes que buscar tu propia voz. Era un momento de revelación. Por primera vez, se dio cuenta de que su entorno no lo definía. Eran sus elecciones las que darían forma a su vida. Cuando encontró a Sofía, ella lo recibió con una sonrisa genuina. Había algo en su mirada que transmitía fortaleza y sabiduría. Alejandro se sentó frente a ella y comenzó a compartir sus pensamientos, su lucha interna y la decisión que había tomado de deshacerse del legado familiar. Con cada palabra que salía de su boca, sentía como el peso de la presión se aligeraba y su alma empezaba a respirar. He estado pensando en lo que realmente quiero, dijo, temblando de emoción. Quiero ser auténtico. No quiero vivir en la sombra de lo que otros esperan de mí. Sofía lo escuchaba con atención, y luego respondió con delicadeza. La autenticidad es un camino sin garantías, Alejandro. Pero es el único que realmente vale la pena. Debes estar dispuesto a afrontar las consecuencias. La profundidad de su respuesta resonó en él, como una campana que marcaba el inicio de una nueva etapa. Las palabras de Sofía revelaron algo crucial. Él no solo necesitaba encontrar su camino, sino también estar preparado para afrontar la realidad de que lo que podría ganar al mismo tiempo incluiría la pérdida. Con esa comprensión, Alejandro se sintió más claro que nunca. Sabía que debía regresar a casa, enfrentar a su padre y sentir la ira o la decepción que pudiera venir. Había un futuro brillante esperándolo, pero solo si era capaz de soportar el dolor del momento presente. Mientras se despidió de Sofía, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La lucha apenas comenzaba, y aunque había una incertidumbre aplastante, su corazón latía con fuerza, listo para el desafío que se avecinaba. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentar la tormenta que lo esperaba? El éxtasis de la libertad podía verse empañado por las consecuencias de sus elecciones. La puerta a su nueva vida permanecía entreabierta, y Alejandro sabía que debía tener el valor de cruzarla. El camino de regreso a casa se sintió interminable. Alejandro conducía con las manos firmes en el volante, pero su mente iba a 1000 por hora, llenándose de posibles argumentos y respuestas para justificar su decisión ante su padre. Cada semáforo en rojo le parecía un obstáculo en su liberación. Con cada parada, la ansiedad crecía, haciendo que su pecho se ajustara como una soga apretada. Sin embargo, también se sentía creciente esa chispa de determinación que había encendido en su charla con Sofía. Al llegar a su hogar, el espacio familiar lo envolvió con su habitual pesadez. Las baldosas del recibidor parecieron gritar el eco de sus antiguos miedos y expectativas familiares. Se detuvo un momento en la puerta, respirando profundo, saboreando el instante que precedía a un cambio inminente. Pero el tiempo de la duda se había esfumado. Era hora de actuar. Al abrir la puerta, el familiar canto de la vida cotidiana de casa lo recibió. Su padre, con el ceño fruncido y una taza de café en la mano, lo miró desde el salón. Lo que había sido un simple saludo se convirtió en un duelo silencioso y cargado de palabras no dichas. Alejandro sintió un escalofrío de resistencia. Su corazón palpitaba, no solo por el miedo a la confrontación, sino porque por fin estaba dispuesto a liberar su voz. «Papi,
necesito hablar contigo, dijo, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Su padre no respondió de inmediato. En cambio, dejó el café sobre la mesa y cruzó los brazos, una actitud habitual que solía presagiar una confrontación inminente. Sin embargo, lo que Alejandro sentía era diferente. En lugar de temor, un fuego interno se encendía, listo para ser expuesto. ¿Sobre qué? ¿El negocio? ¿Tu futuro?, preguntó su padre con un tono de desdén. En realidad, es sobre mí, Alejandro respondió, marcando con claridad el camino que eligió recorrer. Las palabras fluyeron, el peso de lo callado estallaba como un volcán. No quiero seguir el camino que tú has trazado para mí. Quiero encontrar el mío. Hubo un silencio profundo, y en la mirada de su padre se asomaba la sorpresa. Alejandro continuó, sintiendo como la presión en su pecho se aliviaba con cada frase. Habló con pasión sobre su deseo de ser auténtico, de probarse a sí mismo fuera de las restricciones familiares. Era como si una liberación total de su ser finalmente pudiera ser escuchada. El ambiente se tornó pesado, podía sentir la energía cargada entre ambos. Su padre, quien había sido un pilar de firmeza y tradición, parecía reconsiderar su rol ante el desafío que presentaba su hijo. ¿Comprendería lo que estaba en juego, o simplemente se aferraría a sus expectativas? Te estás perdiendo, Alejandro. No comprendes las oportunidades que se te presentan, dijo su padre, a la defensiva, pero con un leve titubeo. No me estoy perdiendo, estoy encontrándome, replicó Alejandro, con una convicción que sorprendió incluso a su propio ser. La conversación se intensificó, y la sala parecía un campo de batalla, no solo de palabras, sino de generaciones enteras de aspiraciones. El viejo mundo contra el nuevo. En medio de su defensa, Alejandro comenzó a descubrir no solo sus deseos, sino también una fortaleza que le era propia. Cada vez más, la figura imponente de su padre se difuminaba frente a su necesidad de ser él mismo, de desafiar la noción de que estaba destinado a un camino predeterminado. Justo cuando su padre iba a replicar, Alejandro sintió que había llegado a un punto crítico, una curva en su trayectoria. La verdad de su voz resonaba, y con ella, una revelación inesperada emergía: no estaba solo. Martín estaba detrás de la puerta, los ojos entreabiertos, oyendo la confrontación entre sus padres y su hermano. La expresión confusa que tenía su hermano conocía un desafío propio. ¿Estaría listo para tomar su lugar en esta nueva narrativa familiar? No sabes lo que significa salir de esta sombra, papá. Todo lo que espero es que puedas verlo, dijo Alejandro, reconociendo no solo el miedo, sino también su deseo de abrir nuevas vías en su vida. La puerta a la autenticidad se mantuvo entreabierta, pero la tormenta dentro de su hogar también estaba gestándose. Alejandro sintió que el camino en el que se adentraba no solo iba a cambiar su historia, sino que podría influir en la vida de Martín de una manera que no esperaba. ¿Podría su hermano encontrar también la valentía para cambiar, o permanecería atrapado en la sombra de su propio legado familiar? El aire pesado de incertidumbre se sentía como un nuevo comienzo, pero también como una batalla por el futuro. Cada elección que tomaran, cada palabra que dijeran, llevaría consigo un peso imborrable en sus vidas. ¿Estaban listos para lidiar con todo lo que eso conllevaba? La sala se llenó de un silencio tenso, donde las palabras aún flotaban en el aire, cargadas de una energía inesperada. Alejandro se dio cuenta de que la conversación había tomado un giro inesperado. Además de enfrentarse a su padre, ahora debía considerar el impacto que sus decisiones tendrían sobre Martín, su hermano menor. Durante años, había sentido el deber de ser un ejemplo, de cumplir con el legado familiar. Sin embargo, ahora no solo luchaba por su voz, sino que también buscaba el camino para liberar a su hermano de las mismas cadenas. ¿Realmente crees que lo que haces tiene sentido?, preguntó su padre, visiblemente agitado. Estás arrojando todo por la borda por un sueño difuso. No es un sueño difuso, respondió Alejandro, con ímpetu. He pasado demasiado tiempo enterrando lo que realmente quiero. Esta es mi vida, y estoy aprendiendo a tomar decisiones por mí mismo, no por ti. La mirada de su padre cambió, y aunque la incredulidad permanecía, Alejandro percibió un destello de preocupación. Su padre siempre había sido el arquitecto de su destino. No obstante, ese papel ya no encajaba en la visión que Alejandro había comenzado a construir. Y en ese mismo instante,
La idea de su influencia sobre Martín se volvió más vívida. Él también necesitaba descubrir su propia verdad. Justo al pensar en su hermano, se giró hacia él. Martín se mantenía en la puerta, sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y temor. El conflicto interno de su hermano era palpable. Una parte de Alejandro deseaba alentarlo a encontrar su propia voz, pero también sentía una responsabilidad abrumadora. Su hermano debía entender que no estaba solo. Martín, tú también puedes ser tú mismo. No tienes que seguir el camino que otros han trazado por ti, dijo, la voz suave pero decidida. El silencio se volvió denso, y la mirada de Martín se iluminó con una chispa de esperanza, como si finalmente se diera cuenta de que su vida no estaba predestinada a seguir restricciones impuestas. Pero, ¿qué pasaría si su hermano no estaba listo para dar ese paso? Alejandro se enfrentaba a otro dilema, no podía forzar a Martín a un cambio que él mismo aún estaba descubriendo. No estoy seguro de que pueda, murmuró Martín. Nadie espera que lo sepas todo de inmediato, intervino Alejandro, intentando darle un sentido de seguridad. Lo que importa es el viaje, la lucha por encontrar quién eres. La vida no es una ecuación matemática que debas resolver. No necesitas las respuestas ahora. Su hermano asintió lentamente, y por un momento, Alejandro percibió un eco de determinación en su mirada, pero la sombra de la duda aún persistía. La confrontación con su padre dejó en claro que la verdadera batalla no solo consistía en seguir su propia voz, sino también en ser el faro que guiara a Martín hacia su autenticidad. ¿Y si no puedo?, preguntó Martín, con una vulnerabilidad que desgarraba. Entonces, cometerás errores. Todos lo hacemos. Pero esos errores son lecciones, no fracasos. Salir de esta sombra puede ser aterrador, pero son nuestras elecciones las que nos definirán. El valor reside en tomar ese primer paso, aunque sea pequeño. Su padre, en un rincón de la habitación, observaba el intercambio. La frustración en su rostro se desvanecía, dando paso a una contemplación profunda. Alejandro notó que, aunque su padre continuaba luchando por su modelo tradicional, un cambio sutil comenzaba a germinar en él, la semilla de la reflexión. Un nuevo aire se instaló en la habitación, en un instante de vulnerabilidad, Alejandro sintió la urgencia de avanzar. Lo que había comenzado como un simple acto de liberación personal se estaba transformando en algo más. Estaba a punto de sincronizar su viaje con el de su hermano, y ambos podrían verse impulsados a un camino de descubrimiento mutuo. Sin embargo, no podría hacerlo solo. La presión de la tradición seguía acechando, y antes de que la conversación pudiera continuar, Sergio, su mejor amigo, entró casi de improviso. Alejandro, tienes que ver esto, anunció, interrumpiendo la revelación inminente. La interrupción fue como un balde de agua fría. La necesidad de un cambio radical todavía estaba presente, pero ahora se sumaba una nueva incertidumbre. ¿Qué informaciones traía consigo Sergio? Podrían darles un nuevo rumbo o, tal vez, abrir nuevos dilemas sobre su futuro. La posibilidad de otro desafío se sentía en el aire. El momento de la verdad había llegado, y con él, la necesidad de tomar decisiones que podrían cambiar la trayectoria de sus vidas para siempre. Sergio, frenético, avanzó hacia el grupo mientras sostenía un teléfono en la mano, su expresión revelaba la gravedad de la información que estaba a punto de compartir. Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad, algo en el tono de su amigo sugería que esta no era una simple novedad. ¿Qué pasa, Sergio?, preguntó, tratando de aterrizar sus pensamientos dispersos. Es sobre la empresa de tu padre. Hay un escándalo a punto de estallar. Al parecer, ha habido irregularidades en la gestión de contratos, dijo Sergio, dejando caer la bomba sin demasiadas contemplaciones. Las palabras de su amigo resonaron en la habitación, cada sílaba golpeando como un tambor en la mente de Alejandro. Un revuelo de preguntas comenzó a girar en su interior. ¿Era esto una chispa que podría prender fuego a todo lo que había conocido? ¿Podría haber un camino inesperado por delante? Mientras su padre se tensaba, los músculos de su cara se endurecían como si se preparara para una tormenta. Alejandro comprendió que este escándalo no solo amenazaba el legado familiar, sino que también podía convertirse en una oportunidad para redefinir su propósito. La frase de su hermano resonó, ¿y si no puedo? Ahora, con este nuevo dilema en el horizonte, Alejandro se dio cuenta de que la vida estaba desnudando otras capas de verdad.
¿Tienes pruebas de esto?, preguntó Alejandro, sintiendo la necesidad de entender la seriedad del asunto. Sergio asintió, su mirada era firme. Hay documentos confidenciales que confirman la falta de transparencia. Pero necesitamos actuar rápido. Si esto se hace público, toda la reputación de tu padre se desplomará. Alejandro miró a su hermano Martín, quien se mantenía en un rincón, con la ansiedad palpable en su rostro. Era evidente que el impacto de la revelación era más que económico, tocaba el núcleo de su existencia y valores familiares. La vida que habían conocido podría desmoronarse. Esto podría ser una oportunidad para nosotros, dijo Alejandro, más para sí mismo que para los otros. Si la empresa de papá tiene problemas, tal vez sea el momento de plantear un cambio. La honestidad y la transparencia podrían brindar una nueva dirección. La mirada de Martín se iluminó con una mezcla de temor y deseo. ¿Era posible que en medio de la devastación se gestara una luz de esperanza? ¿Podrían ellos, finalmente, forjar su propio camino sin la carga del pasado? Sergio, percibiendo la carga emocional en el aire, intervino. Pero también hay que tener cuidado. Si decidimos actuar, debemos estar listos para enfrentarnos a la corriente. No solo a tu padre, Alejandro, sino a todos los que han estado en esta empresa. Alejandro sintió el escalofrío de la verdad. El peso de la decisión comenzó a asentarse sobre sus hombros. Este no era solo un dilema familiar, sino una encrucijada que podría definir el futuro, el deseo de liberarse tanto él como Martín del legado económico de su padre, o sucumbir a las presiones del pasado. ¿Y si nos unimos?, Martín propuso, buscando la mirada de su hermano. Podemos ser un equipo. Podríamos diseñar un plan que impulse el cambio. Pero, sobre todo, seremos honestos. La mente de Martín luchaba entre la esperanza y el miedo. Alejandro lo intuía, la sombra de su padre aún los acechaba, pero también sentía que en sus manos había una palanca para transformar todo. Antes de que Martín pudiera responder, la voz autoritaria de su padre, cortante como una hoja de acero, se alzó. ¿De qué están hablando? Esto es asunto de adultos. Ella, refiriéndose a su madre, se ha sacrificado demasiado. No pueden simplemente con un temblor en el alma. Alejandro se dio cuenta de que no solo debía confrontar a su padre, sino también a sí mismo, y a la posibilidad de convertirse en lo que siempre había soñado, lejos de las expectativas familiares. La intersección entre sus aspiraciones y los esquemas de legado se había vuelto una espiral incontrolable. Un silencio denso descendió sobre ellos. La elección enfrentaba a Alejandro entre la seguridad de la tradición o la incertidumbre de un nuevo camino. Sin embargo, sabía que el poder de su decisión podría ser el primer paso hacia algo auténtico. La necesidad de actuar ya no se sentía como una carga, sino como una liberación. Sea lo que sea que decide hacer, estoy contigo, susurró Martín, un cambio palpable en su voz. Alejandro sintió una chispa encenderse en su interior. Era momento de desmalezar el camino. En su mente, un nuevo objetivo cobraba forma, no solo liberar su voz, sino también guiar a Martín hacia una nueva verdad que todavía no habían alcanzado. Mientras procesaban la magnitud de sus decisiones, un nuevo desafío surgió. Sus padres podrían descubrir la verdad antes de que pudieran tomar medidas. Serían capaces de actuar antes de que el escándalo los arrastrara a un abismo del cual podría ser imposible regresar. La incertidumbre acechaba, casi palpable, como un recordatorio de que las decisiones que estaban por venir definirían no solo su legado, sino su esencia. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado de tensiones no expresadas y miedos ocultos. Alejandro, con la mente agitada, sabía que cada decisión que tomara daría forma a su futuro y al de Martín. La idea de actuar con transparencia contra el posible escándalo era al mismo tiempo un acto de valentía y de rebelión contra el legado de su padre. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si esa valentía era suficiente para soportar la tormenta que se avecinaba. Martín, incapaz de contenerse, rompió el silencio. ¿Y si nuestra voz es lo único que tenemos? Puede que el peso de esta empresa sea demasiado, pero no estamos solos. Yo estoy contigo. Alejandro lo miró, sintiendo el poder de la conexión fraternal. En un mundo donde su familia había dictado ese peso, esa complicidad renovada les daba algo que la tradición no podía ofrecer: autonomía. ¿Qué pasa si comenzamos hoy mismo a investigar?, propuso Alejandro,
sintiendo como cada palabra se convertía en un paso hacia el cambio. Podemos rastrear esos documentos y prepararnos. Nadie espera que nos atrevamos a buscar la verdad. La determinación se apoderó de ellos, un fuego interno que no podía ser sofocado. Salieron de la habitación con un nuevo propósito, listos a desentrañar la red de secretos. Sin embargo, en el fondo de su mente, ambos sabían que sus acciones tendrían un impacto innegable, no solo en su vida profesional, sino en su identidad misma. Cada consulta que hacían, cada dato que recopilaban, iba revelando más sobre la naturaleza de aquella empresa que una vez consideraron intocable. Alejandro se dio cuenta de que no solo cuestionaba los actos de su padre, también confrontaba la narrativa que le había sido impuesta. La idea de que debía seguir las huellas de un gigante se desvanecía lentamente, reemplazada por la súbita claridad de que él podía forjar su propio camino. Mientras se sumergían en la información, Alejandro y Martín comenzaron a descubrir patrones, decisiones tomadas a espaldas de los empleados y maniobras que alimentaban el escándalo. Un crecimiento personal insospechado estaba tomando lugar, donde antes solo había un joven que temía a su figura paterna, ahora se alzaba un individuo listo para cuestionar lo establecido. Las horas pasaban y el trabajo se hacía más intenso. Un cóctel de adrenalina y miedo se mezclaba en cada nueva revelación. Alejandro sentía que el camino hacia la verdad era, de alguna manera, también el camino hacia sí mismo. Sin embargo, a medida que las piezas comenzaban a encajar, una nueva inquietud apareció en su mente, la posibilidad de que su padre llegara a conocer su rebeldía antes de tiempo. El sonido del teléfono interrumpió su concentración. Era Sergio, que le confirmaba que el escándalo se había filtrado a la prensa. Las noticias de una posible investigación comenzaron a circular. La crisis que ahora enfrentaban se intensificaba, la presión externa se sumaba a su ya agitada internalidad. Alejandro, esta es nuestra oportunidad para salir adelante. Pero debemos movernos ya, dijo Sergio apremiante. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Iban a esperar a que todo se derrumbara, o debían ser ellos quienes dieran el primer paso? La verdad, por fin tangible, se presentaba ante él como una espada que podría tanto cortar las cadenas del pasado como infligir un daño irreversible. Era como si se encontrara al borde de un precipicio, donde cada decisión podría abrir la puerta a su emancipación o a su ruina. Martín, necesitamos hablar con papá, y ahora. La convicción de Alejandro resonó en su voz, algo en él se transformaba al confrontar el verdadero núcleo de su miedo. La decisión estaba tomada. Serían capaces de enfrentarse a su padre, sancionar lo que consideraban un mal y asumir la carga que eso significaba. La música de la verdad sonaba en sus corazones, intensa, vibrante, pero también aterradora. Con cada paso que daban hacia el estudio de su padre, la tensión los envolvía como un abrigo helado. Estaban preparados para la batalla que se avecinaba, y ¿cuáles serían las consecuencias de su revelación? Las fibras de su identidad pendían de un hilo, cada emoción y cada pensamiento se concentraban en el momento decisivo que estaban a punto de vivir. Todo estaba en juego, pero la promesa de un futuro más auténtico brillaba, tentadora, en el horizonte. Ahora, con el corazón latiendo enérgicamente y una decisión inminente por tomar, reforzaron su determinación. Sin embargo, la inquietante sensación de inevitable confrontación se cernía sobre ellos. Era momento de descubrir si el legado se podía transformar o si se verían consumidos por él. Al cruzar el umbral del estudio de su padre, Alejandro sintió que el aire se volvía denso, casi palpable. Cada paso era un eco de determinación y terror. Su mente corría a 1000 por hora, evaluando posibles respuestas, reflexionando sobre cómo cada palabra podría desatar una tormenta que hasta el momento había permanecido bajo control. Martín lo seguía de cerca, compartiendo la carga, un apoyo silencioso que le daba fuerza a su hermano. Ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer no solo pondría a prueba su relación con su padre, sino que también definiría sus propias trayectorias. En ese instante, la compañía familiar dejó de ser solo un legado y se convirtió en un símbolo de conflicto personal. Papá, llamó Alejandro, su voz resonando en la habitación desordenada, invadida por la fragancia del tabaco y el eco de decisiones pasadas que se alzaban como sombras. Su padre, un hombre de mirada fría y calculadora, levantó la vista de la mesa ocupada por documentos, como si cada hoja reflejara una parte de su historia. La tensión fue instantánea. No era solo un padre al que enfrentaba,
Era la figura que había sostenido su vida con brazos firmes, pero rígidos, y ahora discutía su omisión y sus secretos. ¿Qué quieren?, preguntó Martín, notando la rigidez del ambiente, y desatando el hilo de la conversación hacia el abismo que ambos sabían que debían abordar. Alejandro sintió como un torrente de valor surgía en su interior. El momento había llegado, era ahora o nunca. Pero, a su vez, la duda se coló como un veneno. ¿Estaban listos para despojar a su padre de la autoridad que habían aceptado durante tantos años? Necesitamos hablar sobre la empresa, sobre lo que está sucediendo, dijo, casi atropellando sus palabras en un intento de no titubear. La prensa ya tiene información y es hora de actuar con transparencia. La reacción de su padre fue instantánea, una leve alza de la ceja que hablaba más que 1000 palabras. La incredulidad, seguido de una risa seca y burlona, se apoderó de la sala. ¿Transparencia? La risa se convertiría pronto en burla. Ustedes son unos niños. ¿Qué saben de la operación de un negocio como este? Alejandro sintió que la ira comenzaba a brotar. El desprecio en la voz de su padre resonó con cada inseguridad que había alimentado en él. Pero ahora, en esta encrucijada, decidió que no podía permitir que esa incredulidad lo intimidara. La voz de Martín, firme a su lado, le otorgaba valor. Sabemos más de lo que piensas. No solo hemos estado investigando, también hemos descubierto irregularidades. Su tono, aunque tembloroso, cargaba la contundencia de una verdad irrefutable. La mirada de su padre se tornó seria, y por primera vez, Alejandro vio destellos de incertidumbre en sus ojos. La imperceptible reacción lo sorprendió, ya que no era común que su padre mostrara vulnerabilidad. Sin embargo, la conversación tocaba un terreno peligroso y, en ese momento, sentía que no había marcha atrás. Irregularidades, repitió su padre, la ira comenzando a aflorar. Ustedes no tienen idea de lo que están diciendo. La empresa no es un juego, y cualquier debilidad puede destruir lo que hemos construido. El miedo volvió a amenazar, pero Alejandro se dio cuenta de que ahora poseía una espada, la verdad que había buscado con tanto esmero. Lengua afilada y corazón acelerado, estaba dispuesto a confrontar cualquier cosa. ¿Y qué hemos construido si no es sobre mentiras? Si eso es lo que quieres dejar como legado, entonces ni tú ni yo estamos en la misma sintonía. Estamos dispuestos a actuar, a cambiar las cosas, declaró, desafiando cualquier reticencia que pudiera presentarse en su camino. El silencio que siguió era casi insoportable, como una tormenta que se acumulaba en el horizonte. La expresión de su padre asumió, por un breve instante, una neutralidad inquietante. Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras el mundo exterior se desdibujaba, dejando solo la conexión tensa entre ellos. Luego, como si la rotura fuera inevitable, el padre se inclinó hacia adelante en su silla, peligro en su voz. ¿Están dispuestos a arriesgar todo? ¿A enfrentarse a mí y a las repercusiones que eso conlleva? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Alejandro miró a Martín y vio que también compartía la misma chispa de desafío en sus ojos. Eran hermanos, un equipo imbatible, listos para atravesar la tormenta juntos, pero había un precio que pagar. Estamos listos para cualquier cosa que se presente, incluso si eso significa enfrentarte, afirmó Martín, y las palabras, pesadas, marcaron un umbral. Fue un instante que definiría no solo su futuro laboral, sino también su propio sentido de identidad. La incertidumbre de la respuesta de su padre pendía en el aire, y era en ese preciso momento que Alejandro comprendió que el camino hacia la verdad sería tanto un camino de descubrimiento como una lucha interna sobre quién quería llegar a ser. Alejandro no sabía aún qué le traería la reacción de su padre, pero una cosa era segura: había cruzado una línea que no tenía intención de retroceder. ¿Serían sus voces lo suficientemente fuertes para desafiar a quien siempre había dictado el rumbo de sus vidas, o quedarían atrapados en la red de legado que intentaban romper? Con el futuro inmediato cargado de posibilidades, la atmósfera crecía en tensión. La pregunta no era solo qué decisión tomaría su padre, sino qué iban a hacer ellos después de eso. La sala permanecía en silencio, un abismo de tensión donde las palabras parecían flotar sin rumbo. Alejandro, con el corazón latiendo como un tambor, sintió que las miradas se entrelazaban y el peso de sus decisiones comenzaba a definir su esencia. Era un momento de suma importancia.
la encrucijada que llevaba años esperando en su mente, y el desafío que se cernía frente a él ya no era solo sobre la empresa. Era una lucha por su autenticidad. Mientras su padre meditaba, como sopesando la gravedad de su propia cuestión, Alejandro se detuvo a pensar en la construcción de su identidad. Desde pequeño había sido moldeado por las expectativas del patriarca. El miedo y la complacencia durante años habían influido en su voz y sus elecciones. Ahora, esas cadenas parecían desgastadas, y la necesidad de liberarse se amplificaba. Alejandro, ¿realmente crees que saben más que yo?, preguntó su padre, su tono ahora más grave, casi amenazante. Cuidado con lo que deseas. La verdad no siempre es un camino liberador. No obstante, Alejandro mantuvo la mirada firme. La inquietud inicial había dado paso a una resolución renovada. Era posible que hubiese tenido la capacidad de tomar las riendas de su vida todo este tiempo, pero ¿había elegido la complacencia? Quizás no sé todo, papá. Pero lo que sé es que permitir que las cosas sigan como están será un legado más pesado que cualquier otro, respondió, notando cómo la fuerza en su voz comenzaba a resonar en la habitación. Martín, al ver que su hermano tomaba las riendas del diálogo, se sintió inspirado por su increíble avance. Se unió a la conversación, buscando la manera de reforzar el argumento que intentaban construir juntos. No estamos en contra de ti, papá. Estamos tratando de proteger lo que hemos construido, pero en verdad, defendiendo lo que es correcto. No podemos permanecer en la sombra, ni permitir que los secretos nos consuman. Aquella declaración pareció surcar el aire como una flecha, encontrando un objetivo en el core de su padre. La incomodidad se notó en el cambio de su postura, su rostro mostraba signos de batalla interna. Era claro que la presión comenzaba a abrir pequeños resquicios en su fachada de poder. Al ver esa vulnerabilidad, Alejandro sintió que la oportunidad estaba a su alcance. La impronta de la verdad, aunque aterradora, era su única salvación. Atravesar la tormenta de emociones se sentía esencial. El impacto de sus acciones prometía redefinir su futuro, independientemente del resultado. Que esta conversación no nos divida, sino que nos transforme, insistió Alejandro, con el deseo ferviente de que su padre entendiera que no necesitaban ser antagonistas, sino aliados en un mundo cada vez más complicado. El padre, sin embargo, reaccionó con más desdén. Todos los ideales del mundo no pueden sostener un negocio. Lo que realmente cuenta es la estrategia y el control. Las palabras de su padre calaron hondo, como un eco de su propia lucha interna. Era un recordatorio de cómo había vivido siempre a la sombra de esa misma ideología. Alejandro entendió que no solo tenía que enfrentar a su padre, sino también la idea de que la fuerza reside en la opresión y el control. Una chispa se encendió en su interior, y supo que el camino que elegía seguir no podía estar marcado por el miedo. Este era un momento de revelación, no podía temer el conflicto, pues aquí nacía su verdadero poder. No se trata de la fuerza que me enseñaste, sino del tipo de hombre que deseo ser, dijo Alejandro, con nuevos bríos. No voy a permitir que el legado de mentira defina mi futuro. Quiero construir sobre la verdad. El aire se tornó electrizante mientras la atmósfera se cargaba de emociones contradictorias. Su padre observaba, y por un instante, Alejandro tuvo la sensación de que todo cambió en un parpadeo. Las palabras estaban ahí, pero ¿serían suficientes para romper el ciclo? En medio de todo, se preguntó qué medidas tomaría su padre, qué lecciones aprenderían de esta confrontación, y qué impacto tendría en la empresa. En su familia y, sobre todo, en él mismo. Era claro que la decisión de su padre afectaría no solo su camino, sino la esencia del legado familiar. La tensión seguía palpándose, y Alejandro se sintió listo para enfrentar cualquier decisión que viniera, aunque su mundo pudiera desmoronarse. Pero algo más quedó en el aire, la inquietante sensación de que la revelación de los secretos familiares apenas comenzaba, y lo que se avecinaba estaba muy por encima de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. ¿Qué otros secretos estaban realmente a la espera de ser descubiertos y cómo cambiarían el rumbo de su vida para siempre? El clima en el estudio se volvió insostenible. Un pulso latente marcaba la tensión entre padre e hijos. Alejandro sentía que el momento de la verdad había llegado. Estaba convencido de que este enfrentamiento representaba no solo un intento de confrontar a su padre, sino también una búsqueda de redención personal. La lucha por su esencia estaba a punto de desatarse,
en un prorrumpido lenguaje de desafío y pasión. La mirada de su padre se volvió una mezcla de desprecio y sorpresa, pero con el paso de los minutos, Alejandro comenzó a notar un atisbo de comprensión en su mirada. Por primera vez, estaba viendo en él no solo un padre autoritario, sino también un hombre vulnerable, cuya autoridad se tambaleaba al recibir el embate de la verdad. Esa vulnerabilidad se convirtió en un faro para Alejandro. Era la oportunidad para cambiar la narrativa que siempre habían vivido. ¿Qué más ocultas?, su padre preguntó, el tono cada vez más incisivo. El aire estaba cargado con una amenaza velada, y Alejandro supo que debía ser firme. Lo que realmente está en juego, papá, no es solo la empresa. Se trata de nuestros valores como familia. Estamos decididos a construir un futuro que no dependa de las mentiras o del miedo, sino de la transparencia. El silencio se hizo palpable, un espacio donde cada una de sus palabras reverberaba. Martín, por su parte, dio un paso al frente, como un guardaespaldas dispuesto a proteger a su hermano. Era un acto reflejo de solidaridad que no había anticipado, y el gesto reforzó su valentía. Estamos dispuestos a asumir las consecuencias, incluso si eso implica arriesgar nuestro futuro en esta empresa. Lo que haya que hacer, lo haremos juntos, dijo Martín en voz alta, su tono lleno de peso. El rostro del padre cambió, su rigidez empezó a desmoronarse, casi como si un nuevo entendimiento se fuera formando en su interior. Alejandro tomó este instante como una señal, la oportunidad de avanzar en la dirección correcta. Es nuestra vida, y no podemos depender de un legado que no deseamos. Lo que queremos es construir nuestro propio camino, algo genuino. La batalla no era solo sobre una transacción económica, era una lucha por la identidad. Esa búsqueda se convirtió en un sutil pero poderoso catalizador. El verdadero legado estaba en la habilidad de redefinir su futuro en función de sus propias decisiones y no de las que les habían impuesto. Con voz más calmada, su padre finalmente respondió. Tal vez haya sido demasiado rígido. Pero como lo ves, este negocio es como un hijo para mí. Tomar decisiones sobre él es doloroso. Pero, ¿cuál es tu plan? Alejandro sintió que la transformación comenzaba a gestarse. Aquello que se había convertido en una confrontación se transformaba poco a poco en un diálogo que podría cambiar la vida de todos. Queremos actuar con transparencia, dijo Alejandro, su convicción resonando con firmeza. Debemos corregir los errores, no solo por nuestro bien, sino por la reputación de la familia. Creamos un equipo que respete la ética y el compromiso. Martín se movió, apoyando esa idea con un ligero asentimiento. Tanto control, tanto temor, ¿qué les había costado como hijos? En un momento, Alejandro vio a su padre, no como el titán de la industria, sino como un hombre que también lucha por su legado, por su percepción de éxito. Comenzaba a ver el rostro de un padre que podía ser amigo, mentor y guía, si solo se daba la oportunidad. Con cada palabra, la atmósfera densa comenzaba a enlentecerse. Alejandro percibió que el diálogo estaba creando un puente, un espacio donde ambas partes podían aterrizar y establecer un nuevo punto de partida. Fue el momento en que el padre aflojó un poco la presión que había sostenido durante tanto tiempo. No te prometo que la transformación sea fácil ni rápida, pero estoy dispuesto a escuchar y a trabajar juntos. Quizás, si encontramos una forma de reconciliar lo viejo con lo nuevo, podamos avanzar como familia. Alejandro sintió que el corazón le estallaba de emoción. Este era un primer paso hacia lo que habían anhelado. El pasado siempre estaría ahí, pero se sentía como el inicio de una reconstrucción, no solo de la empresa, sino de su relación como familia. La perplejidad visiblemente se instaló en la expresión de Martín, quien había temido que su hermano seguiría solo su camino. Se dieron cuenta de que su lucha había sido la chispa para encender un fuego que podrían moldear juntos. Entonces, en lugar de escondernos detrás de mentiras, busquemos la verdad juntos. Hazlo por el legado, hazlo por mí y por Martín. Alejandro encontró su voz, un cierre que mantener firme en medio de esta transición. El diálogo avanzaba como un río que se encauza hacia la libertad, abatido por las piedras del pasado, pero dando forma hacia ese nuevo destino. Todo lo que permanecía oculto había visto la luz del día, y con eso, la conexión comenzó a crecer, formándose nuevamente entre ellos. No sería un camino fácil, pero sabían que juntos podrían redefinir su identidad. Alejandro sintió que la muralla que le había limitado para siempre se desmoronaba,
abriendo paso a una nueva vida, una vida donde su voz contaba. La historia familiar podía ser diferente. Esa lucha, esa búsqueda, todo comenzaba por reconocer su verdad y reclamarse como individuos. Martín compartía la mirada de asombro. Estaban listos para conducir un cambio significativo que no solo impactaría en la empresa, sino también en la forma en que se veían como hermanos. La vida, al final, no la habían vivido para cumplir con un legado, sino para elevar sus propias verdades. La transformación que se había iniciado en una conversación desafiante ahora se extendía hacia un futuro que parecía más brillante. Era un nuevo comienzo, uno que prometía ser genuino, auténtico y lleno de posibilidades. Ahora quedaba un último acto, el compromiso implícito de seguir construyendo esa verdad juntos. Y aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, por primera vez, lo enfrentarían con la certeza de que no serían solo eco de un legado, sino creadores de su propio destino. Con una resolución renovada, se sintieron en una posición diferente. Habían superado el miedo y ahora avanzarían hacia la posibilidad real de un futuro que los representara. Era su viaje personal. Al salir del estudio, sintieron el peso de la historia familiar por detrás, pero lo que llevaban hacia adelante era la promesa del cambio, tenían el poder de decidir cómo querían ser recordados, y su historia apenas comenzaba a escribirse en un nuevo lienzo de autenticidad. La certeza de cada paso que daban se volvía más fuerte, y con eso, la posibilidad de conquistar su identidad sin el estigma del pasado se volvía real. En ese momento, ser verdaderamente libres no parecía tan lejanamente utópico después de todo. Y así, mientras cerrarían esa puerta hacia un pasado denso, abrirían otra hacia un futuro prometedor. La vida que habían deseado estaba al alcance y, por fin, podrían reclamarla fielmente. Este era el comienzo, una nueva y épica travesía del corazón y el alma, donde cada latido contaba, donde cada elección se reflejaba en su verdad. Y juntos, como hermanos, estaban listos para abrazar la autenticidad que siempre habían buscado. Sus corazones latían con la esperanza renovada de que no habían llegado al final de su historia, sino al umbral de una vida que estaban determinados a vivir en su plenitud, valientes y auténticos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.